Estaba caminando hacia el ascensor cuando un desconocido me agarró del brazo y me susurró urgentemente: «Señor, no suba ahí». Su nuera ha estado planeando esto durante meses. Mi sangre se heló. Pero cuando llegué a la reunión, ella se desmayó al verme. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca imaginé que una tarde de jueves podría destruir todo lo que creía sobre mi familia. La llamada de Peterson Walsh y Asociados llegó exactamente a las 10 de la mañana. Señor Peterson, estamos listos para finalizar el asentamiento de la herencia de su esposa. ¿Puede estar aquí a las 300 hoy? La voz del abogado era clara y profesional. Acepté inmediatamente. Después de 3 meses de documentación y retrasos legales, estaba listo para cerrar este capítulo doloroso. Marta había estado ausente durante 92 días, pero aún contaba cada uno. 47 años de matrimonio no terminan solo con servicios funerarios y tarjetas de condolencia. La casa se sentía enorme sin su rutina matutina de café, sus comentarios sobre las noticias de la noche, sus correcciones suaves cuando me equivocaba con mis gafas de lectura. A los 75 años, pensé que entendía la pérdida, pero perder a tu pareja de vida te enseña nuevas profundidades de soledad. El viaje al centro tomó más tiempo de lo esperado. El tráfico se arrastraba a través de zonas de construcción, dándome demasiado tiempo para pensar. Marta y yo habíamos revisado nuestros testamentos innumerables veces a lo largo de los años. Todo estaba claro. La casa, nuestros ahorros, el pequeño portafolio de inversiones que habíamos construido juntos. Todo me venía a la mente con disposiciones para nuestro hijo David y su familia. Después de mi muerte, entré en el garaje de estacionamiento debajo del edificio de leyes, mis manos artríticas sujetando el volante con más fuerza de la necesaria. La estructura de concreto se sentía fría, inhóspita. Reuní mi portafolio de cuero con los documentos que habían solicitado, respiré profundamente y empecé a caminar hacia el banco de ascensores. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. «Disculpe, señor». «Señor, por favor, espere». Me di la vuelta para ver a un hombre saliendo de detrás de una columna de concreto. Parecía estar en sus 50 años, con ropa que había visto tiempos mejores, una chaqueta de denim descolorida, botas gastadas, cabello canoso que necesitaba un corte. Mi primer instinto fue seguir caminando. Marta siempre me había advertido sobre los garajes de estacionamiento, sobre desconocidos que se acercan a personas mayores con objetos de valor. Pero algo en su expresión me detuvo. Sus ojos no eran amenazantes ni desesperados. Estaban llenos de preocupación, casi frenéticos de ansiedad. «Por favor». «Señor, necesito contarle algo importante», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Usted es John Peterson, ¿verdad?». El esposo de Marta. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Cómo sabe este desconocido mi nombre? ¿Cómo sabe lo de Marta? «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije, alcanzando mi teléfono celular mientras intentaba mantener la voz firme. «Señor, por favor. Sé cómo esto puede parecer, pero trabajé para Peterson Walsh y Asociados en la planta alta. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que me despidieran, escuché conversaciones, cosas sobre el patrimonio de su esposa que necesita saber». Me quedé helado. Peterson Walsh y Asociados era el bufete de abogados de Marta. El mismo bufete al que estaba a punto de ir. El hombre miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que no nos observaban. Su nuera, Amanda, ha estado trabajando con ciertas personas en el bufete. Hay documentos, cosas que ha preparado a sus espaldas. Mi boca se secó. «¿De qué está hablando, señor?». «No puedo probarlo todo aún, pero creo que ha estado planeando desafiar el testamento de su esposa. Ha estado diciendo a la gente que no es capaz mentalmente de manejar el patrimonio. Tiene declaraciones médicas de personas que afirman que ha estado actuando confundido, mostrando signos de demencia». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me sostuve del costado de mi coche para mantenerme en pie. «Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada. Mi mente está perfectamente clara».
Lo sé, señor. Por eso he estado esperando aquí, esperando atraparlo antes de la reunión. No lo estaba esperando. Le dijo al señor Walsh que probablemente ni siquiera recordaría la cita. La ira me quemó, cortando mi sock. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi capacidad mental? El hombre sintió con simpatía. Hay más, señor. Ha estado falsificando documentos haciendo que parezca que su esposa quería cambiar su testamento en sus últimos días. Tiene informes médicos falsos diciendo que Marta estaba preocupada por su capacidad para manejar las finanzas. Me sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Nada de esto tenía sentido. Marta nunca había expresado preocupaciones sobre mi manejo de las finanzas. Si acaso, había manejado la mayor parte de nuestras finanzas durante nuestro matrimonio con su total confianza y apoyo. ¿Por qué me está diciendo esto? Pregunté, estudiando su rostro curtido en busca de cualquier signo de engaño. Porque su esposa siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina, señor, y porque lo que están haciendo no está bien. Puede que no me quede mucho, pero aún tengo mi conciencia. Miré a este extraño que estaba arriesgando cualquier estabilidad que le quedara para advertirme. ¿Cómo se llama? Frank Rodríguez, señor. Trabajé como ilegal en Peterson Walsh y Asociados durante 15 años antes de que decidieran que sabía demasiado sobre sus operaciones secundarias. ¿Operaciones secundarias? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Frank miró alrededor del garaje de estacionamiento de nuevo, asegurándose de que aún estábamos solos. Han estado ayudando a ciertos clientes adinerados a manipular documentos de herencia durante años, cobrando grandes comisiones por hacer desaparecer a ciertos miembros de la familia de los documentos de herencia. Su nuera les ha estado pagando muy bien. El ascensor sonó a lo lejos y Frank se retiró a las sombras. Señor, debe ser extremadamente cuidadoso allí arriba. Lo están esperando para que firme documentos sin leerlos a fondo. No deje que lo presionen para hacer nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas. Se había fundido entre los coches aparcados, dejándome allí con la mente en blanco. Una parte de mí quería descartar sus palabras como las de un hombre desesperado. Pero algo en mi interior me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Amanda, mi nuera de 7 años. Siempre había sido dulce conmigo, pero había notado cambios sutiles en el último año. La forma en que intercambiaba miradas con David cuando yo hablaba. Cómo parecía desviar las conversaciones de mí durante las cenas familiares. La impaciencia apenas disimulada cuando contaba historias sobre Marta y nuestra vida juntos. Con manos temblorosas, presioné el botón del ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vi a Frank mirándome desde detrás de una columna de concreto, con una expresión de genuina preocupación. El viaje al 12º piso me pareció una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, entré en la recepción de Peterson Walsh y Asociados. Los suelos de mármol pulido y los cuadros de aceite caros que antes me impresionaban ahora parecían ominosos, como una trampa hermosa diseñada para atraer a víctimas desprevenidas. Señor Peterson, dijo la recepcionista con una sonrisa practicada. Lo están esperando en la sala de conferencias B. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo pulido, noté lo silencioso que todo parecía. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas y podía escuchar conversaciones amortiguadas detrás de ellas. Me detuve fuera de la sala de conferencias B, con la mano en el mango de bronce. A través del cristal esmerilado, vi varias figuras sentadas alrededor de una gran mesa. Reconocí una silueta inmediatamente. La figura menuda de Amanda y su cabello rubio distintivo, recogido en un moño apretado. Tomando una profunda respiración, abrí la puerta. La sala era exactamente tan intimidante como había esperado. 3 hombres con trajes caros sentados en un lado de la mesa de roble con Amanda sentada frente a ellos. Ella levantó la vista cuando entré y por un momento vi algo cruzar su rostro. Sorpresa, miedo. Desapareció tan rápidamente que casi pensé que lo había imaginado. Luego sonrió. Esa misma sonrisa dulce que me había dado durante 7 años. Oh, John, no estaba segura de que vinieras hoy, dijo.
Y la forma en que lo dijo lo confirmó todo lo que Frank me había dicho. Hola, Amanda, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta que se agitaba dentro de mí. Por supuesto, estoy aquí. Esto es sobre el patrimonio de Marta. El abogado principal, un hombre de cabello plateado con ojos grises fríos, hizo un gesto hacia una silla vacía. Señor Peterson, por favor, tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma hoy. Mientras me sentaba, noté a Amanda retorciendo su anillo de matrimonio, girándolo repetidamente alrededor de su dedo. No la miraría directamente a los ojos, sino que se centraría en una pila de documentos frente a ella. Antes de comenzar, dije, colocando mi portafolio firmemente sobre la mesa. Me gustaría entender exactamente de qué estamos hablando hoy. Marta y yo revisamos su testamento muchas veces a lo largo de los años. Estoy familiarizado con sus deseos. El abogado intercambió una rápida mirada con sus colegas. Señor Peterson, ha habido algunos desarrollos recientes. Su esposa hizo ciertos cambios en su testamento en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre su capacidad para gestionar la herencia de manera independiente. No. Interrumpí, sorprendido por la firmeza en mi voz. ¿Qué tipo de preocupaciones? Finalmente, Amanda me miró directamente a los ojos, sus ojos azules abiertos con lo que parecía ser una preocupación genuina. Ion, Marta estaba preocupada por tu salud. Mencionó varios incidentes en los que parecías confundido y olvidadizo. Quería asegurarse de que la herencia se manejara adecuadamente. Las palabras se sintieron como un golpe físico. ¿Incidentes? ¿Qué incidentes? Uno de los otros abogados deslizó una carpeta manila sobre la mesa pulida. Señor Peterson, tenemos documentación de varias ocasiones en las que miembros de la familia observaron comportamientos preocupantes, lapsus de memoria, confusión sobre fechas y asuntos financieros. Dificultades para gestionar responsabilidades domésticas. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había lo que parecían ser informes médicos, declaraciones escritas e incluso fotografías. Mi respiración se detuvo al reconocer la escritura de Amanda en una de las declaraciones fechada hace solo 2 meses. John se puso extremadamente agitado cuando se le preguntó sobre el pago de facturas. Leí en voz alta. No recordaba qué cheques había escrito ni cuánto dinero tenía en sus cuentas. Cuando David intentó ayudarlo a organizar sus finanzas, John lo acusó de intentar controlar su dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es completamente falso. Nunca acusé a David de intentar controlar nada. Gestiono mis finanzas perfectamente bien. Ion. La voz de Amanda era suave, casi compasiva. Dijiste esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso Marta decidió que necesitaba hacer nuevos arreglos. Miré a esta mujer a la que había recibido en mi familia, que había estado en mi mesa de cena innumerables veces, que había llorado en el funeral de Marta y me había abrazado después. La persona que me miraba ahora era una completa extraña. ¿Qué arreglos? Conseguí preguntar. El abogado principal carraspeó. Su esposa modificó su testamento para establecer una fideicomiso. La herencia sería gestionada por fideicomisarios. En este caso, su hijo David y su esposa Amanda, con disposiciones para su cuidado y gastos de vida. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa para mantenerme estable. ¿Me estás diciendo que Marta no confiaba en mí para manejar mi propio dinero? No, John, dijo rápidamente Amanda. No era cuestión de confianza. Era sobreprotección. Marta te quería tanto. Solo quería asegurarse de que estuvieras bien cuidado. Cerré los ojos tratando de procesar lo que estaba pasando. Cuando los volví a abrir, noté algo que me heló la sangre. En la esquina de la sala de conferencias había un pequeño dispositivo de grabación digital, su luz roja parpadeando constantemente. ¿Estás grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados se pusieron incómodos. Es una práctica estándar para los asentamientos de herencias, dijo el abogado principal. Práctica estándar grabar a un viudo afligido sin su consentimiento.
Antes de que nadie pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Una secretaria asomó la cabeza nerviosamente. Señor Walsh, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión importante. Señor, dice que su nombre es Frank Rodríguez y tiene información sobre este caso. Observé cómo todo el color se desvanecía del rostro de Amanda. Parecía que podría enfermarse. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Walsh rápidamente. Dile que estamos ocupados. En realidad, dije levantándome lentamente. Me gustaría escuchar lo que tiene que decir el señor Rodríguez. Ion, no creo que sea necesario, dijo Amanda, su voz más alta de lo usual. Deberíamos centrarnos en pasar estos documentos. Pero ya era tarde. Frank apareció en el umbral, luciendo más limpio que en el estacionamiento, pero aún claramente fuera de lugar en la lujosa oficina de abogados. Señor Peterson, dijo, asintiendo respetuosamente. Lamento interrumpir, pero tengo algo que necesita ver. Walsh se levantó abruptamente. Señor, está invadiendo. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dijo Frank calmadamente. Pero primero, el señor Peterson debería saber que tengo copias de los documentos originales, los verdaderos de antes de que los alteraran. La sala quedó en silencio. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Frank sacó un portafolios de piel desgastada. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposa, fechado hace 8 meses, y los informes médicos reales de su médico, no los falsificados que crearon. Amanda se levantó de repente, tambaleándose ligeramente. No me siento bien, murmuró. Siéntate, Amanda, dije, mi voz más dura de lo que nunca había sido. ¿Quieres escuchar esto? Frank abrió su portafolios y sacó varios documentos. Señor Peterson, su esposa nunca cambió su testamento. Estas personas, gesticuló hacia los abogados, han estado trabajando con su nuera para crear documentos falsos. Han falsificado la firma de su esposa y fabricado informes médicos para hacer que parezca que cuestionaba su capacidad mental. ¡Qué absurdo!, exclamó Walsh. Este hombre está claramente desequilibrado. Tenemos testigos de las preocupaciones de la señora Peterson sobre la condición de su esposo. ¿Te refieres a los testigos que pagó tu firma?, preguntó Frank calmadamente. Tengo los recibos de esos pagos, también. Amanda hizo un pequeño sonido de gemido y luego se desplomó de nuevo en su silla, su rostro blanco como el papel. Por un momento, pensé que se había desmayado, pero sus ojos seguían abiertos, moviéndose frenéticamente por la habitación como un animal atrapado. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué harías esto conmigo? La boca de Amanda se abrió y se cerró varias veces antes de que salieran palabras. David y yo tenemos deudas, John. Deudas serias, la casa, su negocio de consultoría. Todo está hipotecado más allá de nuestras posibilidades. Tú necesitabas, robarnos. Terminé por ella. Frank colocó el testamento original de Marta frente a mí. Señor Peterson, esto es el testamento real de su esposa, firmado y testificado correctamente 6 meses antes de su muerte. Todo lo que ella poseía viene a usted exactamente como creyó. Miré hacia abajo en la firma familiar de Marta, la misma letra fluida que había visto escribir miles de veces durante nuestros 47 años de matrimonio. Verla allí, real e inmutable, me trajo lágrimas a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto?, pregunté a Amanda. Ahora estaba llorando, el rímel corriendo por sus mejillas en oscuras rayas. No se suponía que te hiciera daño. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómodo. La confianza habría proporcionado todo lo que necesitas. Mientras tú controlabas cada centavo, dijo Frank, ¿qué exactamente estaban planeando? Frank sacó otro documento. La confianza que diseñaron habría pagado 45 pesos. 000 anuales para gastos de vida, mientras que el resto de la herencia, aproximadamente 400,000 pesos, se usaría para pagar sus deudas y proporcionarles una comisión anual de 25,000 pesos.
La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de mi hijo y su esposa planear sistemáticamente controlar cada aspecto de mis años restantes. ¿Sabe, David?, pregunté a Amanda. ¿Mi hijo está involucrado en esto? Vaciló y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Sabe sobre las deudas, dijo finalmente. Y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas, pero no sabe sobre los documentos falsos ni las mentiras sobre tu estado mental. Piensa que Marta realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. Walt se estaba revolviendo frenéticamente los papeles, probablemente tratando de ocultar pruebas. Señor Peterson, creo que ha habido un malentendido grave. Tal vez deberíamos reprogramar esta reunión cuando todos hayan tenido tiempo. No, dije firmemente. Vamos a terminar esto ahora mismo. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían intentado engañarme de más que solo dinero. Habían intentado robarme el último regalo de Marta. No solo su seguridad financiera, sino también su confianza, su fe en mi capacidad para vivir de manera independiente y tomar mis propias decisiones. Pero también miré a Frank. Este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar en mi favor. Un hombre que había arriesgado todo lo que le quedaba de estabilidad para asegurarse de que yo supiera la verdad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté a Frank. Frank miró a los abogados con desprecio. Ahora llamamos a la policía. Mientras alcanzaba su teléfono, Amanda dejó escapar un pequeño sollozo y se desplomó hacia adelante, desmayándose de verdad esta vez. Pero no sentí ninguna compasión por ella. La mujer que acababa de desplomarse no era la nuera que creía conocer. Era una extraña que había estado usando el rostro de Amanda durante 7 años, manipulando a mi familia mientras planeaba mi destrucción financiera. Walsh intentó un último movimiento desesperado. Señor Peterson, aunque haya habido algunas irregularidades en la documentación, su hijo y su nuera aún enfrentan serias dificultades financieras. Tal vez podamos llegar a algún acuerdo. El único acuerdo, dije, poniéndome de pie y reuniendo el testamento real de Marta, será entre Amanda y la policía. Frank ya estaba marcando 911. En cuestión de minutos, podía escuchar sirenas en la distancia. Mientras esperábamos, no podía evitar pensar en lo cerca que había estado de firmar esos documentos. Si Frank no hubiera arriesgado todo para advertirme, habría entrado en esa reunión completamente desorientado. Habría firmado mi independencia, creyendo que mi querida Marta había perdido la fe en mí en sus últimos días. La idea era tan horrorosa que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Pero luego miré a Frank de nuevo, este inesperado guardián que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Me había devuelto algo infinitamente más precioso, la verdad sobre la fe inquebrantable de Marta en mí. La policía llegó en 15 minutos, pero esos 15 minutos se sintieron como horas. Amanda había recuperado la conciencia y se sentaba desplomada en su silla, ya sin molestarse en mantener su fachada inocente. La dulce y cariñosa nuera que creía conocer había desaparecido por completo, reemplazada por alguien frío y calculador. Detective Williams era un hombre de mi edad con cabello canoso y ojos agudos que parecían tomar todo a la vez. Escuchó pacientemente mientras Frank explicaba lo que sabía, examinando los documentos con calma profesional. Señor Peterson, dijo después de revisar todo. Voy a necesitar que me cuente sobre su relación con su nuera. Comience desde el principio. Me encontré pensando en 7 años atrás, cuando David trajo a Amanda a casa para que la conociéramos. Ella tenía 23 años, trabajaba como asistente dental, parecía dulce y verdaderamente enamorada de mi hijo. Marta y yo la recibimos con los brazos abiertos. Era perfecta, le dije al Detective Williams. Ahora me doy cuenta de que era demasiado perfecta. Siempre decía exactamente lo que Marta y yo queríamos escuchar. Siempre estaba de acuerdo con todo lo que decíamos. Pensé que solo intentaba encajar en la familia. Como hablaba, los recuerdos comenzaron a cambiar en mi mente, como si fueran piezas de rompecabezas que se reorganizaban en una imagen más clara. Cosas que en su momento parecían inocentes ahora tomaban un significado más oscuro.
Hace unos 2 años, ella comenzó a hacer comentarios pequeños, continué. Nada obvio, solo pequeñas sugerencias de que tal vez me estaba volviendo olvidadizo. Me preguntó si recordaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido. Eventos de los que estaba seguro de que nunca habían ocurrido. Amanda me miró, sus ojos rojos e hinchados. Ion, estaba realmente preocupada por ti. No. La corté, sorprendido por la fuerza en mi voz. Estaba sembrando dudas, haciendo que cuestionara mi propia memoria. El detective Williams se volvió hacia Frank. Señor Rodríguez, ¿puede contarnos más sobre lo que vio en la firma de abogados? Frank sacó su pequeño cuaderno, sus manos sorprendentemente firmes considerando todo lo que había arriesgado. Hace unos 8 meses, la señora Amanda Peterson comenzó a venir regularmente a la oficina. Al principio, el señor Walsh nos dijo que solo estaba preguntando sobre la planificación de la herencia de la familia de su esposo. Pasó las páginas de su cuaderno, pero luego las reuniones se volvieron más secretas. Empecé a prestar atención porque algo no me parecía bien. Traía documentos que afirmaba que eran de médicos, declaraciones de familiares, amigos, incluso fotografías que supuestamente mostraban a M.R. Peterson en estados de confusión o desorientación. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó el detective Williams. Amanda se movió incómoda en su asiento. Frank la miró con desprecio antes de responder. Fotos de M.R. Peterson en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares, pero estaban tomadas desde lejos y las leyendas eran mentiras. Una foto mostraba a M.R. Peterson en el mostrador de caja. Y la declaración de Amanda afirmaba que estaba confundido con el dinero y no podía completar su compra, pero en la foto se veía a M.R. Peterson simplemente charlando con la cajera mientras sus compras eran empaquetadas. Mis manos se cerraron en puños. La violación se sentía casi física. Estaba siguiendo a M.R. Peterson, tomando fotos de él viviendo su vida normal. La voz de Amanda era apenas un susurro. Necesitaba documentación. Los abogados dijeron que necesitaban pruebas. ¿Pruebas de qué? De que M.R. Peterson estaba haciendo la compra. De que estaba hablando con la gente. El detective Williams tomaba notas mientras hablaba. Señor Peterson, ¿estaba al tanto de alguna dificultad financiera que su hijo y nuera pudieran estar enfrentando? Negué con la cabeza. David siempre parecía estar bien. Tiene su propio negocio de consultoría. Viven en una hermosa casa en Westfield. Cada año toman vacaciones caras. Todo financiado con deuda, dijo de repente, su voz amarga. La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas cubre gastos. Las vacaciones se pagaron con tarjetas de crédito. Debemos más de $280,000. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible? El negocio de David comenzó a fallar hace 3 años. Amanda continuó, con lágrimas corriendo por su rostro nuevamente. Era demasiado orgulloso para decírtelo a ti y a Marta. Siguió pidiendo dinero, pensando que podría enderezarlo. Cuando Marta se puso enferma, nos dimos cuenta de que la herencia podría ser nuestra única salida. Te miré, tratando de procesar esta información. Mi hijo luchando financieramente durante 3 años y no me había dicho una palabra. Marta habría ayudado de inmediato si lo hubiera sabido. En lugar de pedir ayuda, decidiste robarme, dije. No era robar, protestó Amanda débilmente. Te habrían cuidado. La confianza cubriría todos tus gastos. Frank bufó. Una confianza que le habría pagado $45,000 al año mientras el resto de la herencia cubría vuestras deudas. Vi las cuentas, señor Peterson. Estaban planeando usar el dinero de tu esposa para pagar sus tarjetas de crédito y hipotecas mientras te mantenían con una especie de asignación. La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de mi hijo y su esposa planificando sistemáticamente controlar cada aspecto de mis últimos años. ¿Sabe David? Pregunté a Amanda. ¿Es parte de esta conspiración? Vaciló nuevamente. Y esa vacilación fue más reveladora que cualquier palabra.
Sabe sobre las deudas, dijo finalmente. Y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero no sabe sobre los documentos falsos ni las mentiras sobre tu estado mental. Piensa que Marta realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. El detective Williams levantó la vista de sus notas. Así que, tu esposo cree que su padre realmente pensaba que su madre se estaba volviendo incompetente. Amanda asintió miserablemente. Le he estado contando historias durante meses, pequeños incidentes que supuestamente ocurrieron cuando él no estaba. Le hice creer que Marta estaba preocupada por John's memoria, su capacidad de toma de decisiones. La habitación parecía dar vueltas. No solo había estado mintiéndome, sino que también había estado envenenando mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su madre había perdido la fe en mí. ¿Qué incidentes?, exclamé. Amanda parecía querer desaparecer en su silla. Le dije que se olvidó de apagar la estufa y casi comenzó un incendio. Que se perdió conduciendo al supermercado. Que acusó al cartero de robar tu correo. Que escondió dinero por la casa y luego se olvidó de dónde lo había puesto. Cada mentira se sentía como un golpe físico. Nada de eso había ocurrido. Lo sé, susurró. El detective Williams cerró su cuaderno. Señor Peterson, necesitaré que venga a la estación para hacer una declaración formal y necesitaré copias de todos estos documentos. Miró a los abogados que habían estado sentados en silencio durante toda la conversación. Caballeros, también investigaremos su participación en este asunto. Finalmente, Walsh habló. Detective, actuamos sobre la información proporcionada por nuestro cliente. Si esa información fue falsificada, somos tan víctimas como el señor Peterson. Frank se rió amargamente. ¿Víctimas? Usted cobró 75,000 pesos por falsificar documentos y fabricar pruebas. Tengo copias de sus facturas. La cara del abogado principal se puso blanca. No, no lo hicimos. Detective Williams dijo, puede explicarlo todo en la comisaría. Mientras la policía comenzaba a recopilar pruebas y tomar declaraciones, me encontré mirando a Amanda una vez más. Esta mujer que había compartido vacaciones con nosotros, que me había abrazado y llamado papá, que se había sentado junto a la cama de hospital de Marta en sus últimos días. ¿Algo de eso fue real?, pregunté. Los últimos 7 años. Las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos, algo de eso fue real. Amanda me miró con lágrimas genuinas en los ojos. Al principio, sí. Cuando conocí a David, cuando nos casamos, realmente me importaba usted y Marta. Pero cuando los problemas económicos comenzaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía la herencia, no terminó la frase, pero no era necesario. Lo entendí. En algún momento, su amor por mi hijo había sido corrompido por la desesperación y la codicia. Mientras el detective Williams preparaba para escoltar a todos afuera, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si Frank no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, habría entrado en esta reunión completamente desprevenido. Habría firmado esos documentos creyendo que mi querida Marta había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. La idea era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. 3 días después de la comisaría, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. David había llamado 23 veces desde que el detective Williams lo contactó. 23 llamadas que no contesté porque no estaba listo para escuchar su voz. No estaba listo para saber cuánto de la veneno de su esposa había absorbido. Frank había pasado 2 veces, trayéndome copias de documentos y asegurándose de que estaba bien. Este hombre, que vivía en una habitación alquilada sobre un restaurante, se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapó. La campana de la puerta sonó exactamente a las 2, justo como lo había esperado. A través de la mirilla, podía ver a David de pie en mi porche, con la cara demacrada y su cabello perfectamente peinado desordenado. A su lado estaba Amanda, luciendo más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Abrí la puerta pero no los invité a entrar. Papá, dijo David, su voz quebrándose en una sola palabra. Necesitamos hablar.
Estudié el rostro de mi hijo, buscando señales del hombre que había criado. Parecía exhausto. Mayor de sus 35 años. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos y sus ropas parecían que había dormido en ellas. ¿Lo hacemos?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Por favor, papá, déjanos entrar. Déjanos explicarte. Me aparté, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en el plan de su esposa. Se sentaron en el sofá que Marta y yo habíamos elegido juntos hace 20 años. El mismo sofá donde habíamos recibido a Amanda en nuestra familia cuando David la trajo a casa por primera vez. El mismo sofá donde habíamos compartido innumerables momentos familiares que ahora se sentían empañados por mentiras. El detective Williams me lo contó todo, dijo David sin preámbulos. Sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre que mamá había cambiado su testamento. Hizo una pausa, su voz se quebró. Y yo no tenía idea, papá. Lo juro, no tenía idea de que Amanda estaba haciendo eso. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. Pero sabías lo de las deudas. Su rostro se desmoronó. Sí, papá, estamos ahogándonos. El negocio está fallando. Debemos dinero por todas partes y estaba demasiado avergonzado para decírtelo a ti y a mamá. Siempre pensé que podría solucionarlo, que podría dar la vuelta a las cosas antes de que tuvieras que saberlo. Así que cuando Marta se puso enferma, comenzaste a pensar en la herencia. David se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. No, no como lo estás haciendo sonar, entonces ¿cómo? Amanda habló por primera vez desde que había entrado en mi casa. David, díselo todo. Me giré para mirarla, sorprendido. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora confiada que había visto en el bufete de abogados. Parecía rota, derrotada. David se pasó las manos por el pelo. Cuando mamá recibió su diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, comencé a preocuparme por lo que pasaría contigo después de que ella se fuera. Estarías solo en esta gran casa, manejando todo por ti mismo. Tengo 75 años, David, no 95. Lo sé, pero Amanda comenzó a señalar pequeñas cosas, momentos en los que parecías confundido o olvidadizo. Dijo que mamá estaba preocupada por ti. Sentí que mi ira aumentaba. ¿Qué pequeñas cosas? David se vio incómodo. Como cuando olvidaste nuestros planes de cena el año pasado, o cuando no pudiste recordar el nombre de nuestro nuevo vecino, o cuando pusiste el café en el refrigerador en lugar de en el armario. Lo miré con incredulidad. David, cancelaste la cena en el último minuto porque Amanda tuvo intoxicación alimentaria. El nombre de nuestro vecino es Jim Morrison, y lo sabía perfectamente, y poner el café en el refrigerador una vez después de haber trabajado en el garaje durante 4 horas no me hace senil. La confusión en su rostro era genuina. Miró de mí a Amanda y de nuevo a mí. Pero Amanda dijo que Amanda mintió, dije claramente, sobre todo. Amanda estaba llorando de nuevo. Lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Lo distorsioné, susurró. Tomé momentos cotidianos y los hice sonar como síntomas de demencia. Hice que vieras problemas que no existían. David parecía que alguien le había arrancado el suelo de debajo. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Amanda. Porque estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu padre necesitaba ayuda para manejar la herencia, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos manejar las cosas por él. ¿Manejar las cosas? Repetí. ¿Te refieres a robarme? No. Protestó Amanda débilmente. Nosotros nos encargaríamos de ti. Tendrías todo lo que necesitas. Bajo tu control, dije 45,000 pesos al año mientras usabas el dinero de Marta para pagar tus tarjetas de crédito y hipotecas. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Pregunta a tu esposa sobre la confianza que los abogados redactaron. Pregúntale sobre cuánto de la herencia se iba a usar para pagar tus deudas mientras yo vivía con una asignación. Vi cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de David. La horror,
La realización de cuán completamente había sido manipulado por su propia esposa. Amanda, dijo, su voz apenas audible. Dime que está equivocado. Amanda no podía mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. Los intereses de todos. David explotó, levantándose del sofá. Estabas planeando robar la herencia de mi padre. Estábamos ahogándonos. Gritó Amanda, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Tu negocio estaba fallando. Debíamos dinero a todos y eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Estoy tratando de salvarnos destruyendo a mi padre. El dolor crudo en la voz de David cortó mi ira. Podía verlo comprendiendo no solo lo que Amanda había hecho, sino cómo había usado su amor por mí en contra de ambos. Cómo lo había hecho cómplice de dudar de su propio padre mientras creía que estaba protegiéndome. David, dije suavemente. Siéntate. Se hundió en el sofá mirando como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Quiero que entiendas algo. Continué. Tu madre nunca dudó de mí. Ni una sola vez, ni nunca. Su voluntad nunca cambió. Nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. La mujer que conocías, la madre que te crió, esa mujer confiaba en mí completamente hasta el día de su muerte. David se derrumbó, luego sollozó como cuando era un niño pequeño. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Creí en ella. Debería haberte conocido mejor. Deberías haberlo hecho. Estuve de acuerdo. Pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Amanda, quien estaba mirando sus manos en su regazo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era el enemigo? No eras el enemigo, dijo. Pero cuando las deudas comenzaron a acumularse, cuando nos dimos cuenta de que podríamos perderlo todo, empecé a pensar en la herencia de manera diferente. El patrimonio de tu esposa vale más de 900,000 pesos. Ion, ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. Ese dinero era el trabajo de toda la vida de Marta. Dinero que ahorró para que yo pudiera vivir cómodamente después de que ella se fuera. No necesitas 900,000 pesos, dijo Amanda, mostrando un destello de su antiguo resentimiento. Vives simplemente. No viajas. No gastas dinero en cosas caras. Ese dinero solo se quedaría en el banco mientras perdíamos nuestra casa, nuestros coches, todo por lo que habíamos trabajado. Y ahí estaba, la verdadera Amanda, la mujer que creía que merecía el dinero de Marta más que yo porque lo gastaría mientras yo lo ahorraría. La mujer que se había convencido a sí misma de que robarme era noble porque no necesitaba lo que mi esposa me había dejado. David miró a su esposa como si la viera por primera vez. Amanda, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías algún derecho al legado de papá? Porque él no lo necesita, gritó Amanda. Porque nosotros sí. Porque eras demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Así que en lugar de pedir, decidiste tomar, dije. La habitación se quedó en silencio excepto por el sonido de los sollozos de Amanda y la respiración entrecortada de David. Finalmente, David habló. Papá, ¿qué pasa ahora? Me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días. ¿Qué pasaría ahora? Mi nuera había intentado robar mi herencia mediante un elaborado plan que involucraba documentos falsificados y informes médicos falsos. Mi hijo había sido manipulado para dudar de la competencia de su propio padre. Los abogados que se suponía que debían proteger los deseos de Marta habían estado dispuestos a fabricar pruebas por el precio adecuado. Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Podía salvarse esta familia? Miré a David, con la genuina remordimiento y horror en su rostro. Luego miré a Amanda, aún desafiante incluso en su derrota. Depende, dije finalmente, de lo que ambos estén dispuestos a hacer para enmendarlo. El silencio en mi sala de estar se extendió durante lo que pareció horas. David se sentó con la cabeza en las manos mientras Amanda miraba al suelo, con sus lágrimas finalmente agotadas.
Permanecí de pie, esperando a que uno de ellos hablara primero, a que me mostraran quiénes eran realmente debajo de todas las mentiras y desesperación. Fue David quien rompió el silencio. ¿Qué quieres que hagamos, papá? Me había pasado 3 noches sin dormir pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? Justicia, venganza o algo más difícil de definir, la restauración de la confianza que podría ser imposible de reconstruir. Quiero la verdad, dije. Todo. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que elegiste dudar de mí en lugar de confiar en mí. David levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Te contaré todo lo que sé, papá. Pero te juro que pensé que estaba protegiéndote. Amanda me convenció de que mamá estaba preocupada por tu memoria, de que quería asegurarse de que te cuidaran. ¿Cómo? Pregunté. ¿Exactamente qué te dijo? David miró a su esposa, que aún no levantaba la vista del suelo. Ella dijo que mamá había mencionado que estaba preocupada por dejarte solo con tanto responsabilidad durante una de sus visitas al doctor. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Amanda estaba con Marta en algunas de sus visitas al doctor. David dijo que cuando no podía escaparme del trabajo, ella ofrecía llevarla y ayudarla a llevar la cuenta de sus medicamentos y citas. Me di la vuelta para mirarla a ella. Utilizaste la enfermedad de mi esposa como una oportunidad para manipular a nuestro hijo. Finalmente, ella me miró. Marta nunca dijo nada sobre estar preocupada por ti, pero estaba tan débil durante esos últimos meses, tan dependiente de todos a su alrededor. Era fácil sugerir que tal vez debería estar pensando en lo que pasaría contigo después de que ella se fuera. ¿A quién sugeriste? Exigía David. Mencionaba cosas cuando llegábamos a casa de las citas. Pequeños comentarios sobre cómo Marta estaba volviéndose frágil, sobre cómo dependía de ti para todo. Hacía que sonara como si Marta estuviera preocupada por ser una carga para ti. La traición era más profunda de lo que había pensado posible. Esta mujer había utilizado los últimos meses de mi esposa, cuando estaba en su momento más vulnerable, para sembrar dudas sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más? Pregunté, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Amanda se sonó la nariz con un pañuelo. Empecé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde habías puesto tus llaves, cada vez que tenías que pedirle a alguien que repitiera lo que decían, cada cosa normal que le pasa a todo el mundo todos los días. Lo mencionaba a David más tarde, haciéndolo sonar preocupante. Y tú le creíste, le dije a David. Era tan sutil, papá. Nunca te dijo directamente que tenías problemas. Solo mencionaba cosas casualmente, como si estuviera preocupada pero no quería hacer un gran alboroto. Con el tiempo, comenzó a parecer que había un patrón. Recordé las interacciones con ambos durante el último año. ¿Había notado que Amanda prestaba una atención anormal a mis palabras y acciones? ¿Había habido señales que había pasado por alto? Dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Amanda se movió incómodamente. Hace unos 6 meses, el abogado dijo que necesitarían documentación si íbamos a desafiar tu competencia. ¿Desafiar mi competencia? Repetí. Estabas planeando que me declararan mentalmente incapacitado. No, dijo David rápidamente. No es lo que discutimos. Es exactamente lo que discutimos, dijo Amanda, dándose la vuelta para enfrentar a su esposo. David, deja de fingir que no sabías de qué se trataba. Hablamos sobre establecer una tutela, sobre asegurarnos de que tu padre estuviera protegido de tomar decisiones financieras malas. La cara de David se puso blanca. Pensé que estábamos hablando de ayudarlo a manejar las cosas. No de quitarle sus derechos. Son lo mismo, dijo Amanda. Una tutela habría protegido a Marta mientras aseguraba que el dinero se usara de manera responsable. ¿Responsablemente, dices? Pregunté. ¿Te refieres a pagar tus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo. Dijo Amanda, su voz subiendo otra vez. ¿Tienes alguna idea de lo que es perderlo todo? ¿De tener acreedores llamando todos los días? ¿De saber que vas a perder tu casa, tu coche, todo por lo que has trabajado?
¿Tienes alguna idea de lo que es descubrir que tu propia familia ha estado conspirando contra ti? Contesté. De aprender que las personas en las que más confiabas en el mundo estaban planeando declararte incompetente para robarte tu dinero. No íbamos a robar nada, protestó débilmente David. La tutela habría proporcionado por ti. David, dije, mi voz ahora más suave porque podía ver que finalmente estaba comprendiendo lo que realmente se había planeado. La tutela que Amanda y los abogados diseñaron te habría dado 45,000 pesos al año para vivir mientras el resto de la herencia de Marta pagaba tus deudas. ¿Y después? Miró hacia mí, las implicaciones finales finalmente cayendo en su lugar. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu madre trabajó a mi lado durante 47 años, ahorró cada centavo que pudimos, invirtió cuidadosamente y construyó una herencia que habría permitido que yo viviera cómodamente el resto de mi vida. El plan de tu esposa lo habría destruido en menos de 10 años. Amanda se levantó de repente, su rostro enrojecido de ira. Esto es fácil para ti juzgar, John. Nunca has estado en una situación de deuda seria. Nunca has enfrentado la posibilidad de perderlo todo. No sabes lo que es la desesperación. Tienes razón, dije. No sé lo que se siente estar en tu situación, pero sé lo que se siente ser traicionado por personas que amo, y sé lo que se siente descubrir que alguien a quien invité a mi familia estaba dispuesto a destruirme para salvarse. No estaba tratando de destruirte, Amanda dijo. Estoy tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida, a costa de la mía, respondí. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Vi una genuina comprensión en los ojos de Amanda. Finalmente comprendió lo que había hecho, lo que había estado dispuesta a hacer. David se levantó y caminó hacia la ventana, mirando al jardín que Marta y yo plantamos juntos hace 25 años. ¿Qué pasa ahora, papá? ¿Con nosotros? ¿Con nuestra familia? Era la pregunta que había estado temiendo porque la verdad era que no sabía si podíamos recuperarnos de esto. Una vez rota la confianza, ¿podría ser imposible repararla? Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Frank ha proporcionado suficiente evidencia para probar que estaban involucrados en la falsificación de documentos y fraude. ¿Y Amanda? David preguntó sin volverse. Miré a mi nuera, esta mujer que había parecido tan perfecta cuando David la trajo a casa. Esa depende de lo que haga a continuación. ¿Qué quieres decir? Preguntó Amanda. El detective Williams me dijo que si cooperas completamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a exponer cómo funcionaba este esquema, el fiscal del distrito podría estar dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. Y si no, entonces enfrentarás las consecuencias completas de los cargos de fraude, falsificación y conspiración. Las pruebas de Frank son suficientes para condenarte sin tu cooperación. Amanda se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad? No lo sé. Admití que eso sería entre tú, tu abogado y el fiscal del distrito. Pero Amanda, necesitas entender algo. Incluso si evitas la prisión, incluso si obtienes libertad condicional o servicio comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme. Manipulaste a mi hijo para que dudara de mí. Utilizaste la enfermedad de mi esposa para avanzar tu esquema. Lo sé, susurró. ¿Lo sabes? Pregunté. Porque hace 5 minutos aún estabas defendiendo lo que hiciste. Aún te comportabas como si no mereciera el dinero que Marta me dejó. Amanda me miró con algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Me equivoqué. Ahora lo veo. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Alguien dispuesto a destruir a una persona inocente para obtener lo que quería. Sí, dije. Era una palabra tan pequeña, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, una admisión sin excusas ni justificaciones. Michael se dio la vuelta desde la ventana. Papá, ¿hay alguna manera, alguna posibilidad de que podamos arreglar esto, de que nuestra familia pueda sobrevivir a esto? Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado para ser honesto y amable,
quien había sido manipulado para participar en la traición de su propio padre. Luego miré a Amanda, quien lo había orquestado todo. No lo sé, dije honestamente, pero sé lo que tiene que pasar primero. Ambos esperaron a que continuara. Amanda tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Tiene que cooperar con la policía, testificar contra los abogados y aceptar cualquier castigo que el tribunal considere adecuado. O David, tienes que decidir si puedes seguir casado con alguien que estaba dispuesto a hacer esto a tu padre. La cara de David se arrugó. Papá, es mi esposa. La amo. Lo sé, dije suavemente. Pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es la base de cualquier relación. Y ella no solo me traicionó. Te manipuló, te mintió, utilizó tu amor por mí en contra de ambos. Puedo cambiar, dijo Amanda desesperadamente. Puedo ser mejor. Puedo ganar de nuevo tu confianza. ¿Puedes?, pregunté. Porque esto no fue un momento de debilidad, Amanda. Fue meses de planificación, meses de mentiras, meses de verme vivir mi vida diaria mientras planeaba destruirla. Esto fue quien elegiste ser. La habitación volvió a quedarse en silencio. Fuera, podía escuchar al perro de los vecinos ladrando y a los niños jugando en la calle. El sonido normal de la vida continuaba mientras mi mundo había sido dado vuelta. ¿Qué quieres de nosotros?, David preguntó finalmente. Quiero que elijan. Dije que ambos elijan quien quieren ser a partir de ahora. Elijan si quieren ser personas que pueden vivir con las consecuencias de sus acciones o personas que siguen haciendo excusas por ellas. No era la respuesta que querían. Pero era la única que tenía. Porque la verdad era que no podía tomar esa decisión por ellos. No podía obligar a David a dejar a su esposa. Y no podía obligar a Amanda a ser una persona diferente. Todo lo que podía hacer era decidir que estaba dispuesta a aceptar en mi propia vida. Y ya no estaba dispuesta a aceptar ser traicionada por personas que decían amarme. 8 meses después, me senté en mi jardín en una mañana fresca de mayo, viendo cómo las rosas florecían en los arbustos que Marta y yo habíamos plantado para nuestro 20º aniversario. Las estaciones tienen una manera de poner las cosas en perspectiva. Lo que parecía permanente e inmutable en invierno podía transformarse completamente en primavera. Amanda había aceptado el acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y la restitución completa de los honorarios legales que se habían pagado a Peterson Walsh y asociados. Los abogados habían recibido condenas de prisión. Walsh recibió 3 años. Sus asociados recibieron 18 meses cada uno. Frank había sido clave para sus condenas. Su documentación detallada y valiente testimonio aseguraron que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Pero la resolución legal era solo una parte de la historia. La verdadera curación había tardado mucho más y aún estaba en curso. David se había mudado de la casa que compartía con Amanda 6 semanas después de nuestra confrontación en mi sala de estar. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro, tratando de descubrir quién era sin el peso de su manipulación influyendo en cada una de sus decisiones. No dejo de dudar de todo. Me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales de café. Cada memoria, cada conversación, cada decisión que había tomado en los últimos años, cuánto de eso realmente era yo y cuánto era ella diciéndome qué pensar. Era una pregunta que entendía demasiado bien. Había pasado meses haciendo lo mismo, repasando conversaciones e interacciones, tratando de separar la verdad de las mentiras cuidadosamente tejidas en mi vida diaria. Los procedimientos de divorcio casi estaban completos. David había descubierto aún más engaños a medida que los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas en su nombre sin su conocimiento. Préstamos tomados contra su negocio. Gasto que Amanda había ocultado de él durante años. La situación financiera era peor de lo que ninguno de los dos había imaginado. Le ofrecí ayudar con las deudas, pero David se negó. Papá, no puedo tomar tu dinero para limpiar el desorden que hizo mi esposa, dijo. Necesito resolver esto por mi cuenta de la manera correcta. Esta vez. Fue una decisión que respeté, aunque me dolió verlo luchar.
Vendió la casa en Westfield, estaba conduciendo un Toyota de 10 años en lugar de su BMW. Y trabajaba 14 horas al día para reconstruir su negocio de consultoría desde cero. Pero había algo diferente en él ahora, una sensación de propósito e integridad que me recordaba al hombre al que lo había criado. Frank se había convertido en una figura inesperada en mi vida. Lo contraté como asistente a tiempo parcial para mis pequeñas inversiones inmobiliarias y estaba alquilando el apartamento sobre mi garaje. Verlo transformarse de un hombre desesperado que vivía en su coche a alguien con estabilidad y propósito había sido uno de los pocos rayos de luz en este tiempo difícil. Señor Peterson, llamó mientras cruzaba el césped con una bandeja con 2 tazas de café. Pensé que podría gustarle un poco de compañía esta mañana. Sonreí mientras se sentaba en la silla a mi lado. Gracias, Frank. ¿Cómo te sientes con el negocio? Frank había comenzado recientemente su propia consultoría de seguridad de documentos, ayudando a bufetes de abogados a implementar mejores procedimientos de supervisión para prevenir el tipo de fraude que habíamos expuesto. Era una justicia irónica que su experiencia siendo despedido por saber demasiado se hubiera convertido en la base de su nueva carrera. El negocio va bien, dijo pensativamente. Resulta que muchas firmas quieren asegurarse de que no terminen como Peterson Walsh y Asociados. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, ambos procesando el largo viaje que nos había llevado a este momento. ¿Has sabido algo de Amanda últimamente?, pregunté. Frank asintió. Viene al centro comunitario a veces cuando estoy allí enseñando clases de alfabetización de documentos. No dice mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está comenzando a entender lo que son las consecuencias reales. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que Amanda sufriera, que realmente comprendiera el daño que había causado, pero una parte mayor de mí simplemente quería que se convirtiera en una mejor persona, alguien que nunca más fuera capaz de la crueldad que me había mostrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de David. Café más tarde. Tengo noticias. Se lo mostré a Frank, quien levantó una ceja. ¿Crees que son buenas noticias o malas noticias? Con David estos días, podría ser cualquiera de las dos, respondí. Por la tarde, David llegó a mi casa luciendo mejor de lo que había estado en meses. Había recuperado algo del peso que había perdido durante el estrés del divorcio y había color en sus mejillas nuevamente. «¿Te ves bien?», le dije mientras nos sentábamos en la cocina con nuestro café. «Me siento bien, papá. De verdad bien. Por primera vez en años, me siento como si estuviera viviendo mi propia vida en lugar de manejar la crisis de alguien más». Sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño local con Peterson Consulting Solutions pintado en la ventana. Firmé el contrato de alquiler ayer. Mi propio despacho, mi propio negocio, construido de la manera correcta esta vez. El orgullo me llenó el pecho. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Lo sé, David dijo. He estado pensando en ella mucho últimamente sobre los valores que intentó enseñarme, el tipo de hombre que quería que fuera. Perdí de vista eso por un tiempo. Todos lo hicimos, dije suavemente, pero encontramos nuestro camino de vuelta. David se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Apreté su mano siempre. ¿Puedes perdonarme de verdad? ¿Perdonarme de verdad? No solo decir las palabras porque me quieres, sino realmente dejar ir lo que pasó. Era una pregunta que me había estado haciendo a mí mismo durante meses. ¿Podría perdonar realmente a mi hijo por dudar de mí, por ser manipulado para participar en un plan que podría haber destruido mi vida? David, dije cuidadosamente. El perdón no es algo que ocurre de una vez. Es una elección que hago cada día. Algunos días es más fácil que otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Pero sí, continué, puedo perdonarte. Te he perdonado porque puedo ver que también fuiste una víctima. Amanda utilizó tu amor por mí en contra de ambos. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato, ambos procesando el largo viaje que nos había llevado a este momento. ¿Qué pasa con Amanda?
David preguntó finalmente. ¿Qué pasa con ella? ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Lo que hizo fue calculado, deliberado, cruel. No solo cometió un error o dejó que la desesperación nublara su juicio por un momento. Pasó meses planeando destruirme. Dice que ha cambiado. Quizás lo haya hecho. Las personas pueden cambiar, David. Pero el perdón no es sobre si alguien ha cambiado. Es sobre si estoy dispuesto a llevar la carga de la ira y el resentimiento. Y he decidido que no. Así que, la has perdonado. He dejado ir la ira, aclaré. No es lo mismo que el perdón, y ciertamente no es lo mismo que la confianza. Amanda nunca será bienvenida en mi vida de nuevo, pero me niego a dejar que me robe más paz. David asintió pensativamente. Mientras se preparaba para marcharse, lo acompañé hasta la puerta. El sol se ponía, pintando el cielo con brillantes naranjas y púrpuras. Era el tipo de atardecer que Marta y yo solíamos ver juntos desde nuestro porche trasero, su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. Papá, David dijo al abrazarme para despedirse. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por encontrar tu camino de vuelta, respondí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Esta casa que Marta y yo habíamos construido juntos a lo largo de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban tranquilas pero no solitarias. Había pensado que perder a Marta significaría enfrentar el resto de mi vida solo. Pero había descubierto algo importante en estos últimos meses. No estaba solo. Contaba con personas en mi vida que realmente se preocupaban por mí. Frank, cuya lealtad y valentía me habían salvado de un destino terrible. David, que trabajaba cada día para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Detective Williams, que aún me llamaba para asegurarse de que estaba bien, el personal del centro comunitario donde Amanda realizaba su servicio, que se habían convertido en amigos después de que yo comenzara a voluntariar allí. Mi vida estaba llena de propósito y significado. Enseñaba clases de alfabetización financiera en el centro de ancianos, ayudaba a Frank a expandir su negocio de consultoría y trabajaba con el departamento de Detective Williams para ayudar a otros ancianos a reconocer y evitar esquemas de explotación financiera. Lo más importante, había recuperado mi propia historia. Durante meses, Amanda había estado escribiendo una narrativa en la que yo era un hombre confuso e incompetente que no podía confiarse a sí mismo. Pero eso nunca fue cierto. Era un hombre fuerte y capaz que había sobrevivido 47 años de matrimonio, criado a un hijo, construido una vida y enfrentado a personas que intentaban destruirme. Aquella noche, mientras me sentaba en el porche trasero con una taza de té, viendo cómo las estrellas salían en el cielo que se oscurecía, sentí algo que no había experimentado en meses. Una paz completa. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y qué valía. El amor de Marta vivía en la seguridad que me había proporcionado y en los valores que había enseñado a nuestro hijo en la hermosa vida que habíamos construido juntos. El plan de Amanda había fracasado, no solo porque Frank lo había expuesto, sino porque la base que Marta y yo habíamos construido era más fuerte que las mentiras que Amanda había intentado construir sobre ella. Tenía 75 años y estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida. La idea habría parecido imposible hace 8 meses, pero ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Estoy libre. Confía en tus instintos cuando algo te parece mal. La traición familiar duele más, pero la verdad y la integridad siempre prevalecen. A veces, los extraños muestran más lealtad que los parientes de sangre. La mayor herencia no es el dinero. Es mantener tu dignidad y tu brújula moral cuando otros las pierden. Si esta historia te ha resonado, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre superar la traición familiar y protegerte de aquellos que intentarían aprovecharse de tu confianza.